preguntaron al presidente de la República, el presidente del gobierno de la luz, que la luz sigue brillando, pero no Naturgy. Naturgy no está brillando, pero el gobierno de él sí está brillando. Esperemos que brille por 5 años por lo menos. Habla de Naturgy, habla de ENSA, que entrará en el grupo de empresas que serán multadas por servicio deficiente y malo. Anunció el jueves el jueves de la mañanera del presidente. Vamos a escucharlo, lo transmitimos aquí en tu canal You Know. Vamos a ver qué dice el presidente sobre la pregunta tan importante sobre el tema de la energía eléctrica. Manina pregunta, presidente, ¿qué va a hacer con Naturgy? Ya empecé. No empecé ahora que soy presidente. Yo tengo años de estar modestamente desde mi cuenta de Twitter denunciando cada vez que a mí se me va la luz. Yo no puedo responder por los demás, pero cada vez que a mí se me va la luz. ¿Qué data utilizas, perdón, presidente, con todo respeto, qué data utiliza usted cuando se va la luz? Porque usted dice que usted publica cuando se le va la luz. Por favor, páseme el dato, porque cuando usted hace la denuncia es cuando se le va la luz. O lo acaba de decir. Usa Starlink con Elon Musk. Choteme uno, loco. Yo también quiero uno para poder hacer mis transmisiones en vivo. Lo pongo. Y últimamente en Panamá también, que no me pasaba. Conocidos son mis tweets de Juan Díaz de Antón, donde está mi finca. Le digo a Naturgy que llevo el cuarto aire acondicionado la semana pasada quemado, producto de un bajón de electricidad. Me deben $513 más a la cuenta. $513, qué barato, presidente, cúbrele más. Por estar reemplazando equipos que se queman, dada la fluctuación de voltaje que a menudo se da y la interrupción del servicio eléctrico. Sostuve una reunión con la directora de ACEP con el ánimo de enterarme un poco de esto. A Naturgy no le va mal. Al que le va mal es al pueblo panameño y al servicio que tiene. Así mismo es, señor presidente de la República de Panamá. Naturgy. De acuerdo a sus índices, de acuerdo a su información financiera allá en España, se ganó la módica suma de 175 millones de euros el año pasado. Eso está en la internet, en la base de datos Naturgy Panamá. Ahí está la ganancia que tuvo. ¿Qué? 170 y pico de millones de dólares a costillas de nosotros con un pésimo servicio. Respecto del año fiscal 2022, creció 22%. O sea, nada mal. ¿Cómo no va a ser? ¿Qué empresa hoy en día crece 22%? Eso es una ponchera, una demencia, una locura. Eso es súper bueno. Bestia. Un negocio que crece 22% en un año es un buen crecimiento. No, es modesto, presidente. Eso es increíble, 22%. Ya las empresas crecen un 4%, un 5% y son felices. Ahora un 22%. Esa gente está sumando redondita. Desde el punto de vista de cualquiera que sepa de números. Pero eso no quita que el servicio es deficiente y malo. Tienen ya una multa impuesta y añado pronto ENSA entra también al grupo de empresas relacionadas al servicio que serán multadas, y no por capricho, sino por incumplimiento. Presidente, pero aquí digo yo, aquí rapidito, ¿y esa plata de la multa qué? ¿Dónde va a parar? ¿A quién la va a tener? O sea, ¿a nombre de quién va a quedar esa plata? ¿Quién va o sea, el pueblo panameño quiere respuesta por su refrigeradora, por su televisión, por su equipo de sonido, por su arrocera, por su microondas, por tantas cosas, señor presidente? El pueblo panameño está harto, está cabreado, señor presidente. Una respuesta para el pueblo panameño, que no quede en una multa, porque la multa como que es ellos la pagan, es como quitarle un pelo, es como quitarle un pelo a un gato, ¿me entiende? O sea, no es nada, para ellos no es nada, y con los números que usted acaba de mencionar, señor presidente, no es nada. Debo destacar que la que lleva el récord es Naturgy, y también debo destacar que ENSA cumple más en sus aspectos de servicio que la propia Naturgy. Igual está muy cara la luz, señor presidente, demasiado cara. Yo no tengo ningún afán de deteriorar la imagen de nadie. Como empresa, tengo un gobierno pro empresa privada, y sobre todo que busca atraer más inversión extranjera, y sobre todo de España, que ha demostrado ser un país amigo de Panamá en todas. Pero antes que todo eso está el usuario panameño,
que no tiene por qué pagar estas ineficiencias que nos acarrean dolores de cabeza y gastos en el bolsillo. Yo puedo pagar un televisor de 500 y pico dólares, pero la persona que le quemaron la refrigeradora, el microondas, la televisión, un abanico, el aire acondicionado, ¿dónde quedan? Exactamente, señor presidente. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos los hijos de la cocinera? ¿No? Eso es bien lamentable que se esté dando a tontas y a locas, y debo decir que con la autorización de la anterior administración. O sea que por ahí no van los tiros. El gobierno de la oscuridad. Obviamente la autoridad de servicios públicos les explicará más en detalles. La licenciada Selma Rodríguez tendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanzas para hablar de los montos de deudas que tiene con el Estado respecto del mal servicio. Así que ahí hay mucho billete por recoger y aplicar. Voy a ser implacable en eso. Y vamos ahí, sobre la marcha, a ver quién se cansa primero. Esa es una concesión del Estado. El Estado es dueño de esa concesión y he dado instrucciones a CEP para que la administre en consonancia con esa condición de propietario de la concesión pública que tiene Naturia y ENSA. Y lo que más han sido es que se recupere todo y no haya más pelea. Pero si va a haber pelea, la va a haber, porque el usuario es primero, por lo menos en mi mente, por los próximos 5 años. Lo que pasó antes a mí, la verdad es que no me da mayor preocupación. Gracias a Dios estamos aquí y espero cumplir con ese objetivo personal. Manina. Ahí está el presidente. Lo que pasó antes me tiene sin cuidados. Lo que le concedieron al gobierno, lo que le concedió el gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo es nunca voy a dejar de decir por todo el resto de mi vida que el gobierno más oscuro de la historia de la República de Panamá, el gobierno de la oscuridad, el gobierno de Nito Cortizo, que sobreviviste tú y sobreviví yo, tú que me ves, tú que sufriste tanto con el gobierno de la oscuridad y como yo también lo sufrí muchísimo, ¿verdad? Una prueba de ello es que yo quedé sin trabajo, no me lo preguntaste, pero yo quedé sin empleo gracias al gobierno de la oscuridad. Y bueno, ¿por qué digo gracias? Porque debido a la pandemia, muchos panameños quedamos cesados. Nunca nos dieron el famoso beneficio. Esto está fuera del tema, pero yo quiero compartirlo contigo ahora. Nunca me tocó el famoso beneficio de ese bono que se le daba a los panameños de 100 balboas. ¿Por qué nunca se me dio? Porque en la empresa en la que yo trabajaba, supuestamente, según el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que era que tenía que ver con temas de la plata. Ya se me olvidó quiénes eran las entidades que tenían que ver. Yo hice los trámites todo por internet, con la página oficial del Estado, donde uno hacía las verificaciones y uno metía sus datos y todas esas cosas para poder optar o aspirar al beneficio de los 100 balboas, ¿verdad? Por parte del gobierno. Que no eran ni siquiera mensuales, que eran cada 3 meses, no sé cada cuánto tiempo era esos $100. Bueno, ese beneficio nunca se me llegó a dar porque decían allá en el Ministerio de Trabajo, yo subí, bajé escalera con mascarilla y todo, decían que yo todavía estaba cotizando en la Caja de Seguro Social, que tenía que llenar un formulario. Cuando llego a la Caja de Seguro Social, me dicen en las oficinas de Seguro Social que eso es falso, que ya yo no estoy cotizando, que no parece que estoy allá, y que yo vuelva al Ministerio de Trabajo a volver a llenar formulario o exigir mi derecho, porque en la empresa que yo trabajaba antes, empresa privada, yo ya no trabajaba. Yo tenía unos 3-6 meses de haber salido de esa empresa, ¿verdad? Por un mutuo acuerdo. Entonces mira cómo es la vuelta, En ese sube y baja escalera se fue un año. Yo me desanimé, yo desistí, yo dejé de hacerlo. Y yo nunca recibí el beneficio de los famosos $100 que le tocaban a las personas que habían sido destituidas producto de la pandemia. Nunca lo recibí. Sin embargo, todos los escándalos, viste, las bolsas de comida en San Francisco, tantas otras cosas que pasaban. Una vez llegaron a mi casa a traerme una bolsa de comida. Mira, y cuando buscaron en la cédula que le salía que yo estaba trabajando. ¿Cómo? Pero si yo no estaba trabajando. Entonces son cosas que son burocracias, son papeles, son trabas que siempre buscaba el gobierno de la oscuridad
para no darte nada, para no pagarte, para no darte ningún tipo de beneficio, más sin embargo apoyar y en ser más rico a los 4 pelagatos esos, muchos de ellos que trataron de ser diputados y reelegirse como diputados y diputadas, y que deberían hoy estar siendo perseguidos por el Ministerio Público. Perseguidos sin piedad. El gobierno de la oscuridad te llenaría la cárcel más grande de El Salvador por más de 40.000 sinvergüenzas ladrones que trabajaron en el gobierno de la oscuridad. Deberían ir presos y todavía están por ahí, muertos de la risa, riéndose de ti y riéndose de mí. Entonces, yo metí un comercial. Estos temas yo los voy a hablar en mi cuenta de Odyssey y también en Rumble. Métete ahí, tengo el enlace afuera para que no te pierdas esos temas, porque eso es solamente un adelanto de las cosas que yo voy a hablar, de la oscuridad que hubo en el gobierno de Laurentino Nito Cortizo Cohen. Un nefasto gobierno. Pésimo. Al 100%. Yo lo viví en carne propia. Bien por el presidente que viene a poner multas, pero esa plata queremos verla, queremos que baje la luz, señor presidente, queremos que la luz baje porque el servicio no amerita que esté tan caro. Y segundo, aquí tenemos bastante riqueza hidráulica, hídrica, para poder sustentar el consumo eléctrico aquí en Panamá. Vendemos energía a Costa Rica más barata, no es justo. Panamá debería tener la luz más barata y Panamá también debería, señor presidente, que se le devolvérsele a los panameños, sobre todo como a mí, todo el dinero de toda la inversión que hemos hecho en nuestros productos y se nos han quemado por culpa del pésimo servicio de Naturgy y de Unión Fenosa y de ENSA y de todas estas entidades, y a todos los que trabajaban en la Codeco, pero sobre todo en la que tiene que ver, hombre, se me olvida el nombre, en la que tiene que ver con la CEP, todo lo que tiene que ver con la CEP, y fueron parte y cómplices de la corrupción del gobierno pasado, deberían ir presos todos. You know,